Nuestro invitado quiere ser un buen maestro, un buen amigo y un buen enamorado, porque al conocimiento está convencido quienes te llevan son los buenos maestros, los buenos amigos o las personas amadas. Se toma la vida con tanto humor que me invita a pensar que lleva por dentro dolores largos con los que negocia. Se venga de los párrafos sin fin de filósofos oscuros con coplillas sencillas, de esas que encierran en mucho menos espacio verdades inconmensurables. Y le molesta profundamente de los malos, que en el fondo sean tan malos, porque son tan gilipollas. Habla mucho y hace música porque tiene un profundo respeto a los silencios. Buenas noches, Santiago Auserón. Buenas noches, Juan Carlos. Un placer estar aquí contigo después de acompañarme durante tanto tiempo en mi... Gracias, tío, para mí es un honor. En mi vida. Santiago, hay libros que te cambian la vida. ¿Hay canciones o discos que te cambian la vida? Sí, sí, sí. Sobre todo en periodos determinantes de la adolescencia, el encuentro precisamente de un disco, de un libro, a través justamente de alguien que lo haya vivido, que te lo dé vivido, pues es un empujón que te puede hacer elegir otra senda. ¿Y recuerdas alguno de ellos? Pues sí. Recuerdo, por ejemplo, en un pueblo de Huelva, donde residí después de vivir en Zaragoza, donde nací. Bueno, pasé unos años en el Far West, porque allí en la comarca del Andévalo, en Huelva, y era maravilloso el modo en que la gente de los pueblos, cuando se enteraba de que alguien había comprado un disco en el pueblo de al lado, cogía el autobús para ir a verlo y había una relación muy viva con todo lo que iba saliendo. Recuerdo una tarde en que los chavales del pueblo nos pusimos en torno a la portada de Sgt. Pepper's de los Beatles, aquella portada coral en la que aparecía todo el siglo XX y parte del XIX, pues todos juntarnos ahí como si estuviéramos adorando a un icono hindú de 1000 cabezas, ¿no? Y bueno, ese disco, por ejemplo, cambió la vida de bastante gente. Y algunos discos de la época, sería largo enumerar, claro. Lo que sí. Pero, y libros también. Claro, por ejemplo, libros. Chiquillos que apenas podíamos entender lo que leíamos, nos juntábamos, nos íbamos al campo, debajo de los almendros, a hacer seminarios de psicoanálisis y marxismo, ¿no? Una cosa un poco loca para aquella edad. Y circulaba entre nuestras manos, por ejemplo, aquel libro que obtuvo el premio Nobel de Samuel Beckett, Esperando a Godot, que todavía sigue siendo una pieza señera en el teatro de vanguardia, constantemente representada, justamente además, porque es una pieza que no muere. Santiago, Platón, yo soy de los que piensan que la lió con aquello de la caverna y la verdad... Pero yo creo que está hablando de las cámaras cinematográficas. Seguramente, ¿no? Pero creo que quien terminó de liarla fueron los padres de la Iglesia, que tomaron esa idea de la opinión y la verdad que solamente conoce la inteligencia preclara, y empezaron a decirnos que lo que no era cielo era infierno y lo que no era Dios era diablo. Ahí está. Yo no sé si es mejor pasarnos al Prozac. Yo directamente, claro, o sea, si te dedicas a la creencia en el idealismo, a la creencia en que el lenguaje puede nombrar lo divino y que hay una esfera de formas inteligibles que solo es accesible para los elegidos, pues indudablemente la vida se convierte en una pendiente arriesgada hacia la depresión. Porque el ideal no es tangible, ¿no? Y luego los padres de la Iglesia diciendo, o cielo o infierno, aquí entre medias, aquí en medias, ¿no? Y el pensamiento occidental tan marcado. No, lo único que tenemos es la vida y los asideros frágiles del cuerpo, que sí ya son milagrosos. A mí me gusta más un filósofo judío, pero rebelde respecto a la sinagoga, ¿no? Y además de origen ibero. No se sabe bien. Spinoza. Spinoza, exactamente. Que decía algo muy interesante: nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? No es porque los cuerpos sean Supermanes ni Super López, de los que tú hablabas antes, sino porque el cuerpo, digamos, cualquier cuerpo, yo creo cualquier parte, incluso pequeñísima de la naturaleza, encierra muchas cosas, mucha información elaborada y condensada durante millones de años. No vamos a decir ya el cuerpo humano o el cerebro, ¿no? Que es de una complejidad infinita, según dicen, porque rehace sus conexiones incesantemente, ¿no? Oye, ayer tuvimos aquí a una poeta joven, llena de sentimiento, Elvira Sastre. A la poesía la matan, pero se empeña en resucitar, ¿eh?
Claro, hay un filósofo francés que se llama Jean-Luc Nancy, muy interesante. Tiene un librito sobre la poesía en el cual dice algo que a mí me asombró y creo que explica perfectamente la tarea de los poetas, que son gente muy especial, porque ellos no se enchufan a la red. Esta gente trabaja solo con las palabras y con las palabras tienen que producir toda la electricidad, reproducir toda la electricidad del pensamiento. Y bueno, no, sí decía que cada poeta tiene que rehacer el trabajo de la poesía desde el cero al absoluto, desde el comienzo hasta el fin, y que por eso la tarea de la poesía no se acaba nunca. Eso, por otra parte, exime, yo creo, a los poetas de la obligación de ser maledicentes y enconados y estar todo el día hablando mal unos de otros, ¿no? Porque cada uno tiene la oportunidad de rehacer su tarea. El trabajo completo de la poesía. Tuve un momento en donde me ofrecieron sacar nuevas ediciones de libros viejos que se habían agotado y yo no me atrevía a dejarlos así porque no había cambiado y me lié en ese bucle. ¿Hay que morirse para nacer? Hay que morirse para... Bueno, en el Olimpo de las letras o en la concesión de la gloria de la posteridad y tal, al parecer sí. Pero yo creo que vivir pensando en los lauros del más allá es una inutilidad, ¿no? Me refería más a morir etapas de nuestra vida. A lo largo del... Claro. Bueno, tú ya te veo más que bediano, es decir, que estamos muriendo siempre, ¿no? De alguna forma. Sí, de alguna forma. Bueno, realmente hay que asumir que estamos ardiendo por las dos puntas del nacimiento a la tumba y que la vida es un milagro increíble, que somos seres muy frágiles, en realidad dependemos, muy frágiles. Por eso somos sujetos de compasión. Claro, o sea, de compasión y de piedad, pero a la vez nos ponemos muy cerriles a veces y muy enconados y no nos acordamos de que todo depende de un hilito muy fino en todas partes, el cerebro sobre todo, ¿no? Y esa fragilidad debería hacernos admirar el milagro de seguir adelante y buscar también el apoyo de aquellos a los que necesitamos, ¿no? Y tratar a cada para vivo ser un poco más fuertes. Tratar a cada vivo como un héroe, ¿no? Sí, como un milagro. Cantaba Luis Guerra en un homenaje a los zapatistas: nos tapamos el rostro para que nos vieran. Tú andas de máscara en máscara. Sí, sí. Hay una que se me está quedando, que es ya la máscara perruna, pero de la cual yo mismo no me fío demasiado, porque a veces, si tienes animales domésticos, a veces son en exceso bocazas, ladran mucho, o se frotan demasiado. Veo entrevistas y les da vergüenza preguntarte por Radio Futura, ¿no? Como dicen... No, bueno, yo no tengo ninguna vergüenza, es decir, ni en ese terreno ni en muchos otros, pero bueno, en ese en particular ninguna. Yo he de reconocerte que he visto una entrevista tuya sobre Radio Futura, donde tú dices qué torpes movimientos cuando bailabais la canción de... Pero eso era una cosa sociológica, Juan Carlos. Pero es que yo te imité y en un rap que he hecho recientemente he imitado tus movimientos y no lo han entendido claro, todo el mundo. Hombre, sí, claro, estabas imitando... Es que aquel día, la verdad es que ha pasado la historia por una torpeza danzante de toda una generación, ¿no? Además mi madre me compró unos pantalones rosas en una tienda de rebajas de ahí del barrio de Quintana y yo era delineante de la construcción en la época, ¿comprendes? Entonces me vistieron de yeye o no sé qué, mi madre, nadie más, y salí por la tele con unos pantalones que ahora me gustaría haber tenido alguna otra opción de vestuario. La música nos ayudaría a entendernos como españoles en nuestra pluralidad. Sí, estoy convencido de que no solo la música, sino la relación, una relación equilibrada y coherente entre la historia, las artes, las humanidades en general y el avance de la ciencia y la tecnología, pero en equilibrio con las tradiciones que nos constituyen con la posibilidad de ver de dónde venimos desde lejos. O sea, yo creo que el problema de la diversidad ibera todavía está irresuelto. No acabamos de entenderlo porque tiene una enorme complejidad que viene de milenios atrás, ¿no? Y entonces, realmente, lo importante quizá de la diversidad ibera no es resolverla, sino aprender de ella, ¿no? Y probablemente la música y las lenguas, es decir, los hilos, la trama sonora de los pueblos de Iberia es lo que mejor
explica la posibilidad de construir un tipo de unidad no impuesta e ilusionante. Yo te he escuchado a ti decir que Sí, señor, muy ahí bien. está resumido en ese síncope, ¿no?, en la historia de nuestro país. Pues está resumida la historia interracial, la historia interétnica ¿Por qué? de las Españas. Porque es la síncopa, es un patrón... solamente con hacer un golpe a contratiempo y ya estás. Lo que tú tocas es el patrón de la clave cubana, que en 2 compases lo que hace es jugar de una manera muy inteligente con el ritmo. En esa pequeñez, ese compás tan pequeño ha durado más que el Imperio Romano. Es decir, estaba ya en África desde hace muchísimos siglos y ha viajado por todo el Mediterráneo antiguo y vino al Andalus y contaminó a los pueblos del norte también, y los trovadores provenzales bajaron para entender la música fascinante de los andalusíes, y finalmente todo eso viajó a América, y desde América volvió aquí, pero pasó por nuestras tierras, digamos, la síncopa, la riqueza rítmica, los movimientos cadenciosos. Es curioso que ciertos ritmos iberos no están por encima de los Pirineos, es decir, o hay nombres de danzas, por ejemplo, en la música culta, como zarabandas y chaconas, que están en las suites de Bach, por ejemplo, y que hacen referencia a otra cosa, pero originalmente eran danzas de negros españolas, antes incluso del descubrimiento del Nuevo Mundo. Entonces toda esa sabiduría rítmica no se puede malversar. Rítmica, melódica, armónica, no se debe malversar, porque nos enseña, digamos que la música, cuando el lenguaje está cansado de decir chorradas, o está cansado de intentar manipular a la gente a través de falsedades mediáticas a diario, cuando ese cansancio del lenguaje nos afecta ya de una manera grave, su refugio es la música, su refugio son las palabras que se pueden quedar en una coplilla memorable, ¿no? Entonces, bueno, esa relación entre el lenguaje y la música, lo que tú has dicho antes, las canciones que en una fórmula chiquitita pueden preservar un miligramo de sabiduría. Yo creo que tenemos una función que cumplir en ese sentido, la gente que trabajamos con el sonido. Y tú eres un cantor de frontera, tiene que ver con todo esto, obviamente. Sí. Me siento muy gratificado por vuestro programa, además de por el ejercicio crítico que lleváis al límite, por habitar en la frontera con alegría, ¿no? La frontera es un lugar en el que ocurren cosas y pasan informaciones, en que se viven riesgos, sin lugar a dudas, pero en el que la intensidad de lo vivo te llena cada día, ¿no? En el viaje fuiste machadianamente ligero de equipaje. Sí, señor. Y sin embargo, en Vagamundo te has arropado bien de equipaje, con una orquesta sinfónica. Sí, es como de un extremo a otro, es una especie de tensión o polaridad que me lleva de un extremo a otro desde que me conozco. La verdad es que no es una cuestión deliberada, sino hacer frente a lo que adviene, ir haciendo frente a lo que se te echa encima. Es decir, el viaje está marcado por la necesidad de trabajar un formato pequeño para sostener un equipo de trabajo en la Huella Sonora, mi pequeña oficina, de 4 personas con 4 sueldos y su seguridad social. Entonces, en el periodo de crisis, es decir, ha habido que viajar ligero de equipaje para poder funcionar y poder pagar los sueldos cada mes. Eso me ha llevado a tocar un poco más la guitarra, a defender las canciones con un formato mínimo, en esqueleto, y hacer frente a esa necesidad me ha sugerido la posibilidad de darle ya un sentido estético a esa necesidad. En el extremo opuesto, a partir de un momento dado, en la sociedad española, pero no solo, ocurre un fenómeno en el mundo de la música clásica, y es que las orquestas, que tienen plantillas muy extensas, que tienen sedes con infraestructuras muy caras de sujetar, bueno, pues se acercan a lo popular, probablemente porque no tenemos público cultivado musicalmente hablando suficiente para, con los abonos, financiar esas grandes estructuras. El fenómeno está marcado por la necesidad, pero a la vez abre puertas estéticas interesantes, porque la orquesta, el conservatorio, la tradición académica se ve inclinada a dialogar con las escuelas de música independiente. Por otra parte, las orquestas están llenas ya de chavales y chavalas
muy Claro. jóvenes, capaces de tocar las partituras más difíciles del mundo, pero que son peña, que va a la discoteca, Claro. que luego tiene sus agrupaciones de rock o de jazz, ¿sabes? Y en realidad, hoy en día la orquesta sigue siendo una máquina muy, muy alucinante porque condensa milenios de conocimientos. Después de este programa, en Público TV van a emitir un documental a las 10, que ha sido nominado al premio Goya de este año en la categoría de corto documental, y es sobre Gaza, ¿no? Un viaje a una tierra ocupada por Israel, ¿no? Donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, y en ese corto, bueno, pues se narra la vivencia del pueblo palestino terrible. Vemos también al mismo tiempo en América Latina, ¿no? Yo llamé a mi blog Comiendo Tierra porque unos indios, cuando tenían que demostrar que las tierras eran suyas, los terratenientes llevaron legajos y ellos llevaron tierra y se la comieron para demostrar Madre mía. la propiedad. El mundo está un poco roto, miramos Europa y tampoco está muy hermosa. Uno quiere pensar que la música nos va a cambiar, pero no es suficiente. coño, le ponen no los podemos himnos, flipar. Los himnos Sí. son música y también Sí, la música se mata. sirve para muchas cosas. La música sirve Danos un mensaje de para esperanza. organizar a una falange en formación y excitarla en el momento del choque con el enemigo. Yo, como mensaje de esperanza, diría, en el mundo de habla hispana, el mundo al completo, no sé si tenemos alguna opción de arreglarlo, pero en el área hispana tenemos una tradición humanista muy rica, tenemos una variedad en el que casi al filo de lo compatible saltan chispas, pero esas chispas producen ideas. O sea, yo creo que podríamos ser tolerantes con la tradición incluso inevitablemente conservadora de las Españas, si todo el mundo estuviéramos dispuestos a asumir que hay que hacer una revolución cultural, que es indispensable. Algo empezado desde las familias y desde las escuelas en las que nos pudiéramos poner todos de acuerdo. Es decir, yo podría respetar a una familia que quiera educar a sus hijos en la religión católica, pero al cambio le pediría que no se lo imponga como dogma a mis primicos, yo hijos no tengo, ¿no? Es decir, creo que ese tipo de diálogos, partiendo de la cultura y de la cortesía, podría llevar a asumir que hacen falta en algunos planos transformaciones muy profundas, espiritualmente sobre todo, hace falta en España transformaciones muy profundas, porque si no estamos regidos por la tríada demoníaca esta de la ignorancia, o la incultura, la arrogancia y la codicia, ¿no? Esos tres demonios que reviven incesantemente en Iberia y nos llevan cíclicamente al caos. Hay que acabar con esto, y para esto hace falta en España una revolución espiritual. Y como la mitad tiran para un monte y la otra mitad tiramos para otro, pues hará falta un acuerdo cortés, pero llegando al fondo de las cuestiones. Yo soy un pesimista esperanzado o un optimista trágico, y creo que, como tú cantas, optimista trágico es muy lindo. Eso, en la frontera hay flores esperándonos y nos vas a cantar. Con muchísimo gusto. Pues esto es un homenaje a este... Me gusta mucho la televisión esta en este plan, ¿eh? La televisión de batalla. 4 personas ahí, pim, 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 por el plató, se mueve esto, lo otro. Si suena un ruido es que hay alguien trabajando, señoras y señores. Y me gusta mucho tu valentía y cómo manejas la escena, colega. Gracias. Gracias por acompañarme todos estos años. Gracias a ti, y gracias a ti y a toda la gente de tu equipo. Qué bueno. Por la batalla en que os habéis metido. Pues a ella, a la frontera. Vamos allá. En la frontera tengo un querer, la florecita más hermosa hecha mujer. Es tan dulce y valerosa, amiga generosa, que alivia mi padecer. Cuando me ataca la desazón y un mal presagio me oscurece la razón, pienso en ella, mi hechicera,
y un aire de frontera me alegra el corazón. Tantos malos pasos en la vida dejaron marcas sobre mi piel. Hay dolor, no ahondes en la herida, no agites más tu cascabel. En la frontera hay una flor que al migrante hace olvidarse del temor. Esta noche yo quisiera tomar en la frontera la senda de tu amor. Tantos malos pasos en la vida dejaron marcas sobre mi piel. Hay dolor, no ahondes en la herida, no agites más tu cascabel. En la frontera hay una flor que al emigrante hace olvidarse del temor. Esta noche yo quisiera tomar en la frontera un vaso de tu licor. Si pudiera ver, hermana, la vela en tu ventana, la seña de tu amor. Muchas gracias. Gracias, querido. Muchas gracias. Un besito. Muchísimas gracias. Desobedientes, de la frontera a Gaza a las 10. Gracias a Juan Perro, a Santiago Serón. Y no os olvidéis de que la música, la coplilla revolucionaria, igual es esa clave que no terminamos de encontrar. Hasta mañana, desobedientes. Y su equipo. Chao. Chao.